preguntártelo más claramente. Si y no voy a mencionarme yo porque quiero que me des tu análisis, tu visión. Si un Jesús García no hubiera escrito con la insistencia que escribió, no hubiera sido entrevistado o no hubiera accedido a tantas entrevistas como las que realizaste para diferentes medios, ¿tú crees que si le hubiéramos dejado la cobertura a los grandes medios corporativos, hubieran insistido en el tema, por ejemplo, de los sobornos al periódico El Universal, a estos casos de corrupción que involucraron a los Moreira? Se le hubiera dado, ¿cómo decirlo?, la justa, la correcta dimensión a lo que dijo César de Castro sobre el propio Andrés Manuel López Obrador. Si uno no hubiera metido la mano, si Jesús García, desde tu perspectiva, no hubiera hecho su chamba, ¿la hubieran hecho otros? A eso iba, mi querido Jesús. Mira, lo que yo había estado viendo de la cobertura no me estaba gustando en lo absoluto. Es decir, porque había un problema que los que estaban escribiendo sobre el caso no estaban en el juicio y ni siquiera conocían los procesos judiciales y estaban hablando y opinando sobre procesos que desconocían. Y mucha gente me decía, es que te vas muy duro cuando dices, es irresponsable escribir de tal forma o de tal cual forma. Le digo, bueno, es que no hay otra forma de describirlo, es irresponsable decir o llamar un proceso de tal o cual forma cuando lo desconoces completamente y descalificar el proceso como tal solamente por tu opinión. Es decir, está bien que digas tu opinión, pero pon por delante que es tu opinión y que no es que tú, bajo el conocimiento que adquiriste, las entrevistas que hiciste, documentos que revisaste, descalificas todo el proceso. Entonces eso está mal y eso es lo que no me gustó mucho. Fue por eso que cuando empecé a hacer la cobertura, y debo decir aquí, dar un reconocimiento y un agradecimiento especial, porque mi cobertura se disparó de algún modo cuando, sin embargo, me invitó por primera vez a hablar con ellos. Bueno, son gente que también trabaja y tiene un medio distinto, y perdón por mencionarlo. No. Al César, porque es del César. Si bien las notas que nosotros estamos publicando y los videos estaban funcionando muy bien, cuando empiezo a entrar con sin embargo, es cuando se dispara completamente la cobertura que yo estaba realizando y llegan varias invitaciones a medios mexicanos, pero yo mantenía la misma línea de trabajo, que es básicamente decir, los hechos son A, B, C, eso está pasando. Y me preguntaban, ¿tú qué piensas de lo que se dice aquí? Porque se ha dicho que, bueno, son puros criminales. Entonces yo ya explicaba el proceso y yo no creo que hubiera cambiado mucho, si no es que no solamente yo, sino que algunos medios, incluyéndote a ti que también estuviste y que empezaste a hacer tu cobertura, otros medios tradicionales, por así decirlo, que son, bueno, televisión, algunos de periódicos, enviaron a su gente, y esa gente que yo estuve trabajando con ellos directamente, o sea, no que compartimos la información en el sentido de platicábamos los ángulos, si había dudas sobre el proceso, etcétera, etcétera, empezó a darle una cobertura distinta. Si eso no hubiera ocurrido, tristemente, sí hubiera pasado lo que estoy diciendo, que hubiera sido una cobertura muy, muy sesgada, que no hubiera permitido entender que eso era lo más importante. Puedes generar la opinión que quieras sobre el personaje, sobre los procesos judiciales, sobre el gobierno de Felipe Calderón, sobre el gobierno de Vicente Fox. Está bien, defiéndelo, haz lo que quieras, puedes incluir incluso, bueno, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalar lo que quieras, está bien. Lo importante aquí es decir, con base en qué lo estás haciendo y lo estás diciendo. Entonces, eso era lo que no se podía perder de esta cobertura, que es el dato duro, es decir, qué está realmente pasando, cuáles son las evidencias, cuáles son las pruebas, por qué son importantes, cómo conectan, por qué es importante que un testigo dijera una cosa y luego se conectara con otro testigo. No solamente quedarnos de decir, una mentira, porque lo dijo tal. No, porque es importante que ese testigo que lo dijo conectara con el último testigo y cómo se hace esa conexión o esa triangulación de la información con base también en algún documento que presentaron los fiscales. Porque hay que recordar que muchas veces los fiscales hacían una lectura de cierto, como un statement que era muy interesante,
una postura particular sobre por qué presentaban determinadas pruebas o determinadas evidencias, y en esa lectura estaba el detalle técnico, es decir, eso era lo realmente importante, porque eso es lo que cuidan los fiscales justamente para proteger, digamos, de algún tipo de moción que pudiera presentar la defensa legalmente. Aquí lo que yo creo que los medios en México habían perdido inicialmente y que, bueno, algunos lograron recuperar, por fortuna, hacerse a un lado de ese tipo de cobertura, era la parte técnica, que es fundamental para entender estos procesos. Entonces, yo creo que sí estaba muy mal dirigida de un principio la cobertura, que muchos medios mantuvieron ese sesgo de ese nivel. Alguna vez tú me preguntaste por qué no, que no te había aceptado una invitación, ¿no? Pues yo te expliqué, mira, o sea, ese día no puedo porque pues quiero hacer esas entrevistas y tú lo entendiste muy bien y yo te agradezco mucho eso. O sea, que me dijeras, ya sé qué estás haciendo. O sea, yo quería como abordar lo más posible de cómo aportar mi grano de arena en este tipo de cobertura, de lo más, digamos, eh, centrada posible en lo técnico y explicar las partes técnicas, más allá de las fobias y de las filias que la gente pueda tener sobre los personajes, el proceso técnico en las más audiencias posibles. Entonces, eso a mí me permitió mucho, a partir de lo que pasó con Sin embargo, pues incluso a ellos también les empecé a negar algunas entrevistas, y ellos lo entendían también, porque era importante que otro medio escuchara lo que estaba pasando, aunque estuviera solamente una vez con ellos, y otro medio lo viera. Y eso ayudó mucho a despresurizar el tipo de cobertura. Yo creo que sí ayudó mucho. No lo digo yo, recibí N cantidad de mensajes, te lo puedo decir así, Vicente, que yo creo que es lo que me deja más padre a mí, haberle llegado a tantos colegas periodistas que me escribieron directamente en Twitter. No algunos consiguieron mi teléfono y me escribieron, otros me mandaron mensajes privados. No sabes la emoción que me dio eso. O sea, porque tener el reconocimiento de la audiencia es una maravilla, pero es muy difícil tener el reconocimiento de tus propios colegas, Claro. porque evidentemente, pues bueno, estamos trabajando codo a codo, pero para mí fue extraordinario y yo creo que ayudó mucho. Y si algunos medios finalmente intentaron apartarse solamente de esa parte, algunos lo siguieron haciendo, digamos, como elemento de su cobertura, pero bueno, por fortuna ya metieron temas técnicos y eso era importante explicarlo. Claro. ¿De dónde eres originario,